Al corte del 9 de marzo, Ecuador registraba 295.114 contagios de COVID y Quito ocupa lamentablemente el primer lugar con el 34% de contagios. Esto quiere decir 94.768 personas. Estamos así de llegar a 100.000. Sin embargo, los habitantes, pocos, pero lamentablemente algunos sí, muy mal comportados, siguen haciendo fiestas clandestinas, bares abiertos, prostíbulos no autorizados, reuniones, etcétera, etcétera, los borrachitos, evidentemente. Y esto genera no solo la preocupación, sino también un impacto en la asistencia sanitaria y la atención hospitalaria. Pero quienes controlan esto cada semana tienen números que lamentablemente desdicen mucho del comportamiento de los quiteños. Con nosotros la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control del municipio de Quito, Gabriela Obando. ¿Cómo vamos? Buenos días, bienvenida. Hola Byron, ¿cómo están? Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Gracias por permitirnos compartir estas cifras que además son un llamado a la ciudadanía a cumplir con las medidas de bioseguridad y seguir evitando que las unidades de cuidados intensivos estén ya totalmente saturadas. Antes decíamos que están a tope, ahora ni siquiera existen espacios. Así es. Veo que, bueno, no han disminuido más o menos, pero del 22 al 28 de febrero hubo 326 operativos y del 1 al 7 de marzo 315 operativos. De las 9 zonas o de las administraciones zonales del Distrito Metropolitano son 641 operativos, pero lamentablemente las incidencias de los malos comportamientos siguen siendo las mismas: falta de uso de mascarilla, incluso la sanción a aquellos locales que no tienen su permiso de funcionamiento, la clausura por estar haciendo actividades no reguladas, los borrachitos que siguen incrementándose, el irrespeto a la aglomeración o al distanciamiento, etcétera, etcétera. Son básicamente las mismas, digamos, los mismos inconvenientes, las mismas infracciones o contravenciones que se realiza, y me imagino que son los mismos sectores que siempre lo tienen ustedes. En efecto, las infracciones administrativas que regula la Agencia Metropolitana de Control, especialmente en época de pandemia, es el no uso de mascarilla, el no cumplimiento de medidas de bioseguridad y también los libadores en espacio público. Aquí siempre hemos recalcado a aquellos bares que se disfrazan de restaurantes en los cuales dan o venden una cantidad elevada de alcohol, que no cumplen con estas medidas y que nos exponen a la ciudadanía, porque el momento de salir de estos establecimientos las personas están en completo estado etílico, sin mascarilla, y que incluso han faltado el respeto a la autoridad de control, como hemos comentado en otros espacios en este mismo noticiero, cuando por ejemplo llegan incluso a escupir a agentes de control estando en estado completamente etílico. Por eso nuestro llamado constante es al correcto uso del UAE, al cumplimiento de las resoluciones metropolitanas expedidas por el señor alcalde, en el cual todavía, por ejemplo, desde el COE se ha exhortado y se ha pedido que se sigan cerradas las discotecas y los bares. También, por supuesto, aquellos sitios clandestinos, nosotros estamos poniendo las sanciones a los predios por no tener permiso para estas actividades económicas, pero sin duda los lugares más conflictivos siguen siendo los mismos tanto en el sur como en el norte y en las zonas rurales. Sin embargo, nosotros los controles los estamos institucionalizando de forma macro, es decir, nosotros estamos contando siempre con el apoyo de Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, para que de esta forma nosotros podamos tener un mejor control de estos acontecimientos que sin duda son un foco de contagio. Así que hacemos un constante llamado a la ciudadanía para que siga usando su mascarilla, para que no caigan en estas infracciones administrativas que lo único que hacen es poner en riesgo la vida de todos. Veía con preocupación en uno de los últimos operativos que incluso ha habido amenazas de muerte en contra suya, por lo menos amenazas de algunos propietarios de bares disfrazados, mejor dicho, centros de tolerancia o prostíbulos disfrazados de bares. ¿Se está poniendo en riesgo la seguridad suya y del resto de su equipo? En efecto, pienso que cuando es estricto y que hay mafias cuando controlan ciertos establecimientos, la vida no solamente mía, sino de todas las entes de control está en riesgo. El problema está en tratar de esquivar la normativa y pretender que con actos de corrupción puedan tratar de obtener permisos o peor aún tener prebendas que no corresponden, peor aún en plena pandemia. Nosotros tenemos medidas cautelares totalmente autónomas, administrativas, que jamás pueden ser
derivadas por medidas judiciales, como por ejemplo acciones de protección. Este es un tema que la academia ya lo estamos tratando, porque al ser un ente, ser el único ente de control del Distrito Metropolitano de Quito que puede sancionar, sustanciar y resolver temas de infracciones administrativas, como por ejemplo el mal uso del UAE, nos convierte en el único ente autoridad regulatoria para poder hacer esto, y no tiene por qué tergiversarse la naturaleza jurídica de estas medidas de una forma judicial totalmente irregular, que nosotros ya hemos puesto en conocimiento de la judicatura para tener las acciones respectivas. Pero más allá de eso, nosotros lo que queremos es hacer cumplir la normativa, que el Quito ordenado que merecemos sea realidad, y sobre todo una reactivación económica ordenada. Sabemos que las vacunas es el futuro de la ciudad, y nosotros también queremos cooperar en la vacunación y de esta forma ir de forma ordenada hacia esa reactivación económica, pero de una forma irregular, con conductas que no son las correctas, pues evidentemente esa no es la vía. Pero hay un respaldo institucional, no solamente me refiero al municipio de Quito, sino por ejemplo a la policía, a la intendencia, con agentes del orden para precautelar la seguridad de ustedes. Sí, ahora estamos ya tratando de institucionalizar cooperación formal para que tengamos el resguardo siempre policial. La Secretaría de Seguridad se ha comprometido en poder colaborarnos siempre con los agentes de control. Además, también con el nuevo mando del Comando Shiris de Fuerzas Armadas, también estamos creando estos espacios de cooperación interinstitucional para que los entes de control, especialmente la Agencia Metropolitana de Control, pueda contar con todo el resguardo, tanto policial como militar, que se necesita en esta época de pandemia, que es la más sensible, porque, como sabemos, la vía va a ser la vacunación, pero hoy por hoy nos quedan meses muy sensibles de cuidado, más aún cuando ya estamos a puertas de una segunda vuelta, cuando sabemos que ya viene el feriado de Semana Santa, y son fechas sensibles que no podemos seguir exponiendo más la vida de los quiteños. Insisto un poco en el tema de las infracciones. Hay algunos que son reiterativos, sobre todo con permisos del UAE, es decir, centros de expedición de bebidas, bares, restaurantes, como le quieran llamar, que han incumplido y que han vuelto a reabrir. Entiendo que hay algunos que han incidido. En ese caso, ¿se les quita ya el registro de funcionamiento definitivamente, o simplemente una multa y luego vuelven a abrirlo, etcétera, etcétera? Se puede suspender definitivamente la LUAE cuando la misma infracción en un mismo año fiscal es reiterada por 3 ocasiones. Cuando en 3 ocasiones, eso dice esto manda la norma. Si nosotros identificamos un establecimiento que incumple ya 3 veces con esta sanción, nosotros podemos definitivamente ¿Y hay casos de retirar la LUAE. Hasta el momento no, apenas vamos 3 meses del año fiscal, pero un procedimiento administrativo sancionador dura aproximadamente 2 meses, a menos de que se allanen, que es lo que está pasando en muchísimas ocasiones, para seguir funcionando, pero hasta en marzo no tenemos el caso de ninguna suspensión definitiva del UAE. ¿Y en el 2020 sí hubo algunos de estos que tuvieron que suspenderle y este año han vuelto? No, tampoco hay un dato del 2020 acerca de eso. Esperamos que no pase. Lo que nosotros queremos, más allá de sancionar, como siempre lo decimos, no se busca la sanción, sino prevenir. Que la gente haga conciencia, pero lamentablemente somos muy mal llevados y las cifras lo están reflejando así. Y veo también que hay muchísimo menor de edad en estas fiestas clandestinas. Me llama mucho la atención, chicos menores de 20 años, de 18 realmente. Yo vi una fiesta clandestina, creo que fue en San Roque, como 200 chicos en un espacio súper reducido, o sea, una cosa terrible. Ahí entiendo que debe haber también un llamado de atención a los padres. Imagino que ustedes hacen contacto con los familiares. Nosotros estamos trabajando bastante con padres de familia, incluso preocupados de lo que va a pasar cuando regresen a las unidades educativas, y por este tema tan sensible social como es el microtráfico. Y además de ello, lo que a nosotros nos llama la atención es que estos eventos clandestinos llevados a cabo tanto en el centro histórico como en Calacalí, que es otro lugar también que nos preocupa, muy localizado, en Llano Chico, en Calderón, nosotros... Consumo de licor artesanal además, ¿no? Además, que nos pone en riesgo, la salud más de las personas por no tener ni siquiera registros sanitarios. Pero en el caso concreto de los menores de edad, lo que nos llama la atención es que quienes organizan siempre incluso son padres de algunos de los chicos que están exponiendo su vida en estos lugares sin ninguna medida de seguridad, tan cortos de espacio, y que son sin duda un foco de contagio para nuestra capital. ¿Han tomado tal vez ustedes alguna decisión o van a sugerir a la autoridad, en este caso al Distrito Metropolitano, al propio alcalde, al consejo,
o la Secretaría de Seguridad alguna decisión adicional para que se fortalezca más este control que hacen ustedes, o lamentablemente no puede haber algo más drástico en cuanto a sanciones? Digo esto porque lamentablemente son muy recurrentes. Bueno, nosotros sí estamos tratando de generar una respuesta más interinstitucional, que sea más eficaz y trabajar mucho más en prevención. Por ejemplo, el día de ayer nos reunimos con el embajador de Israel para que nos cuente, es uno de los países que ya tiene más del 60% de la población vacunada, y que fueron los primeros que reaccionaron de la misma forma que nuestro señor alcalde, inmediatamente con una respuesta efectiva, y eso nos ayuda a tener siempre un poco más de control y prevenir más contagios. Así que nosotros sí estamos comprometidos para poder proponer al Consejo y al señor alcalde muchas medidas interinstitucionales de cooperación, incluso internacional, en el que nosotros podamos tener un control mucho más eficaz. ¿Qué podrían ser cuáles, por ejemplo, para tener una idea? Bueno, el momento no solamente a incrementar las sanciones administrativas, sino también esta cooperación que nosotros tenemos con Intendencia y con Policía Nacional, en el que nosotros inmediatamente podemos trasladarnos a flagrancia en caso de incumplimiento a la autoridad competente, y que esto se puede configurar un delito. Hace eso, no permite la ley, sí. Se ha hecho, pero lamentablemente los tiempos de respuesta muchísimas veces desgastan de la policía, mucho. De fiscalía. El momento en que nosotros vamos a fiscalía, esto toma aproximadamente 2 días, hasta incluso nunca se llega les hace perder tiempo a ustedes, a su personal. Y esto se hace perder eficacia. Entonces, además, sin duda, si nosotros llegamos a generar una cooperación en que estos tiempos sean mucho más cortos, nosotros sí podemos tener una coerción en cuanto a la aplicación de esta normativa y tener un cumplimiento mucho más eficaz. Pero ahí han hablado con la Judicatura, con la Fiscalía, para que se genere. ¿Cómo está ese acuerdo interinstitucional? Sí, nosotros, en efecto, Byron, nosotros hemos pedido a la Fiscalía, a la señora fiscal y también a la Judicatura poder firmar este convenio que ya está listo, un convenio interinstitucional para la aplicación de esta normativa y sobre todo generar en la ciudadanía un estricto cumplimiento a estas medidas de prevención, que lo único que busca, insisto, es cuidar la salud de todos. Ojalá y no necesitáramos de estas agencias de control, pero lamentablemente somos tan mal llevados los ciudadanos que necesitamos de alguien que nos esté ahí recordando que tenemos que cumplir la ley. Pero bueno, a quien le corresponde hacer la normativa y a quien le corresponde hacer el cumplimiento de la norma son ustedes, que tienen el trabajo más complicado y difícil. Muchas gracias, abogada Gabriela Obando. No, muchísimas gracias a ustedes. Los medios de comunicación siempre son nuestros aliados para hacer este llamado y esta conciencia ciudadana para poder tener un estricto cumplimiento de la norma. Muchísimas gracias y un buen día a todos. Gracias a la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, que a propósito nos ha dado estas cifras que no dejan de preocupar de la incivilidad y los malos comportamientos de los ciudadanos. Estamos a segundos de irnos, solamente para decirles que esta mañana se reúne el candidato presidencial Andrés Arauz con todos los municipios, o por lo menos con una delegación de la AME, y posteriormente también lo hará el candidato presidencial Guillermo Lasso. Estaremos con esta información en la noche y también con el resto de las noticias que se generen con Ana María Suárez a las 19 horas. De mi parte, gracias, buenos días.